Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo les va? ¿Con frío? No. La verdad es que hace calor y hoy voy a transpirar más aquí por todo lo que tengo que decir. ¿Vieron que yo a veces cuando digo qué me pasa cuando estoy así? Ay, porque voy a decir cosas que son difíciles. Pero estoy así, no porque voy a decir algo así cañero, sino porque el tema que me toca a mí, no sé por qué siempre el pastor Julio hace la división y me cae justo el texto más problemático de la Escritura, me toca a mí, no hay problema. Y el Romanos capítulo 9, vamos a hablar esta mañana, siguiendo con la serie, con el estudio de la carta de los Romanos, capítulo 9, me toca del versículo 17 al 29, y claramente, voy a saludar a los hermanos de Costa Rica, a los hermanos de Bilbao, a los hermanos del Zoom, que siempre nos están apoyando y viendo. Y la verdad que le puse como título, ¿no? La elección del Dios soberano. Y van a darse cuenta a través de los pasajes que vamos a ver esta mañana, por qué declaro de esa manera, la elección del Dios soberano, ¿no? Porque hay algunas palabritas claves en este pasaje que nos van a dar entendimiento de por qué es el Dios soberano, ¿no? No es otro Dios cualquiera, es el Dios. Y hoy quiero recapitular, digamos así, la palabra de Dios va a tener 2 puntos. Y la primera es los argumentos en contra de la elección. La verdad que la elección es una de las doctrinas más problemáticas de entender para el creyente inclusive. Imagínate para los incrédulos. Así que esta mañana vamos a vivir, el primer argumento es, Dios es injusto. Ante la doctrina de la elección vamos a ver que hay personas que dicen Dios es injusto. Y vamos a refutar por qué Dios no es injusto. Pablo lo dice de ninguna manera. Pero también el otro argumento de esta mañana es, Dios es culpable. No solamente que es injusto, sino que Dios es culpable entonces. Y también espero por la gracia de Dios esta mañana refutar que Dios no es culpable. El hombre es responsable. Así que esta mañana tenemos 2 puntos muy importantes para ver esta mañana, muy teológicos. Así que te pido muchísima atención esta mañana para poder entender esto que no es fácil con nuestra mente finita. Amén. El texto que para entenderlo, yo te voy a tomar parte de lo que predicó el pastor Julio el domingo anterior, del versículo 14 en adelante, donde habla de la injusticia de Dios, ¿no? Así que vamos a leer el versículo 14. Ante esta declaración del versículo 6 al 13, ¿no? Acerca de la elección, ¿no? Que viene argumentando Pablo, este primer argumento dice que ante esto que propone Pablo, dice, ¿qué pues diremos? Acá este oponente, acá vamos a ver que Pablo está como hablando con alguien, estos receptores de la carta, surge como un oponente ficticio, por decirlo de una manera, que le está haciendo preguntas a Pablo. Le está diciendo, Pablo, ¿qué me estás diciendo? Si esto es así, ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Pues Moisés dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me compadeceré de que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Este sería el primer argumento de este oponente de Pablo, en la injusticia en Dios. Ahora, quiero que para entender este pasaje bien, vamos a ver algo que normalmente se dice en cuanto a la doctrina de la elección. Que como Dios conoce a todos los seres humanos porque son su creación, Él ya sabía de antemano quién iba a creer en Él y por eso les escoge. Esta doctrina es llamada, o la creen la mayoría de las personas, llamados arminianos, o el arminianismo, ¿vale? Ahora, fíjense, ¿por qué quiero aclarar esto? Porque si esto fuera así, Pablo no debería dar la respuesta que dio. Pablo podría haber dicho, ¿es Dios injusto? Pablo no hubiera dicho de ninguna manera. Lo que pasa es que como Dios sabía que iban a creer en Él, Él los escogió por ese motivo. En definitiva, Pablo estaría diciendo, lo que pasa es que la elección de Dios está condicionada a la elección tuya. ¿Pero esa fue la respuesta de Pablo? Absolutamente que no.
En ninguna manera. De quien Él tiene misericordia y de quien se compadece es pura voluntad de Dios. Así que este primer entendimiento para refutar este argumento es el entendimiento de que Pablo está diciendo justamente lo que este oponente o los que lo recibieron esta carta están escuchando. Dios soberanamente escoge a las personas sin ninguna condición. Por eso la reacción, no puede ser, Dios es injusto. ¿Cómo que yo no tengo nada que ver? Y como bien decía Carlos esta mañana, lo único que aportamos en nuestra salvación es el pecado. No hay nada que podamos aportar. Ahora, hermanos, entender esta doctrina que vamos a ver esta mañana, ¿qué implica? ¿Qué implica entender bien esta doctrina de la elección? Al menos dos cosas. O entender equivocadamente esta doctrina pone en juego dos cosas. La santidad y la justicia de Dios y el propio Evangelio. Si no entendemos bien esta doctrina, ponemos en juego el carácter de Dios, la santidad, la justicia, amor, todas las características ontológicas de Dios y el Evangelio mismo. Así que así de importante es esta mañana esta prédica, querido hermano. Así que yo quería leerles un pasaje de Daniel 4:35, que lo compartí el día viernes, porque yo preparando el mensaje, me adelanté algunas cosas. Daniel 4:35 nos dice algo respecto a esto. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los de los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esto, lo hemos dicho de alguna otra forma, es que Dios es soberano porque Él hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere. Literalmente está diciendo esto. Así que, querido hermano, esta mañana yo ruego al Señor que tú tienes que decidir de qué lado estás. Y no es algo de la televisión. ¿Tú de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿De Pablo o del oponente? Ante la doctrina de la elección, ¿tú eres del oponente o eres de Pablo que, inspirado por Dios, escribe lo que escribió como respuesta ante la supuesta injusticia de Dios? Este primer argumento. Porque, querido hermano, literalmente está en juego el evangelio que estás predicando y el carácter mismo de Dios. La misma naturaleza de Dios va a depender de qué lado estás tú, en lo que piensas de Dios. Y esto me lleva a otro pasaje, Jeremías 9:23. Jeremías 9:23 dice, estoy demorando siempre un poquito para que se ponga en pantalla los textos. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas es lo que Él desea o quiero, dice Jehová. Así que, querido hermano, esta revelación de Dios, de quién es Dios, es justamente porque Dios quiere que le conozcamos quién es Él. Cuando uno no entiende quién es Dios, ¿saben en qué nos transformamos? ¿Alguien me lo puede decir? ¿En qué nos transformamos si no entendemos quién es Dios y cómo es Él? Hay una palabrita. Fuerte. ¿En qué nos transformamos? Idólatras. ¿Saben por qué? Porque nos estamos haciendo un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que no es el Dios de la Biblia. Así que así de importante es lo que estamos viendo esta mañana. O estás del lado del oponente, o estás del lado de Pablo. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios que se ha dado a conocer y tiene algo muy claro en cuanto a este conocimiento de Dios. Hoy vamos a ver el pasaje de Éxodo 33, 18, que comentó, y me parece que me hubiera visto los apuntes el hermano Iván, porque tengo este texto para ver esta mañana. Parte de la gracia de Dios y de la bondad de Dios y de la gloria de Dios es precisamente esta característica de Dios, es que Él se ha dado a conocer. ¿Y en qué característica? Es que Él es misericordioso, es justo y hace justicia. Así que Dios ya nos está revelando desde la antigüedad
que en Él no pueda haber injusticia. Porque cuando Él se reveló como el Dios único y glorioso, se reveló como alguien de misericordia, justo y que hace justicia. Así que, querido hermano, somos idólatras y no pensamos de esta manera como lo dice Pablo aquí. Y otra cosa, también muy importante aquí. ¿Qué pasaría, hermano, si yo pienso de esa manera? Es que nosotros somos los culpables por nuestro pecado. Y Dios es el juez justo. Cuando pensamos de manera del oponente, nosotros hemos sentado a Dios en el banquillo del acusado. Y los jueces somos nosotros. Así que, ¿estamos juzgando a Dios? ¿O somos los que creemos que Dios es el juez justo? Así de fuerte es entender bien esta doctrina. Así que, hermano, el versículo 14 dice, de ningún modo Dios es injusto. Vamos a empezar a ver un poquito la refutación, pero aún seguimos entendiendo qué significa. De ningún modo. Esto es una palabra muy fuerte en el griego. ¿Sabe qué significa? Es impensable. Realmente es impensable que Dios sea injusto. A pesar de que yo no entienda, a pesar de que me duela tanto de que, ¿cómo que los parientes que yo tanto amo se van a perder? ¿No han sido escogidos? A pesar de eso, de que nosotros no podamos entender muchas de las razones de la elección de Dios, no significa que Dios sea injusto. Vamos a ver por qué. La refutación sería desde aquí. Y Éxodo 33 lo va a decir, como estuvimos hablando hace un momento, Iván. Pero recuerden que Éxodo 33 está después de Éxodo 32. Qué profundidad, ¿no? Y en Éxodo 32, el pueblo de Israel había hecho un ídolo, un becerro de oro, le estaban adorando. Era justamente Moisés intercediendo por lo que había hecho el pueblo. Y Éxodo 33, 18 que le leímos esta mañana, vuelve a decirnos, te ruego que me muestres tu gloria. ¡Wow! Te ruego que me muestres tu gloria. ¿Y qué pasó? Dios le respondió, yo haré pasar todo muy bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. ¡Wow! Dios ya se había revelado, Dios ya había conocido la gloria de Dios. Moisés ya la había conocido, había visto anteriormente. Pero ahora le dice que le muestre como si fuera otra forma de la gloria de Dios. Y la respuesta de él es que le va a declarar su nombre. Y recuerden que anteriormente el nombre de Dios había sido revelado en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Ese nombre, ¿no? El incomprensible de Dios, el eterno, el siempre. Y él dice, voy a pasar de ti, voy a proclamar mi nombre. ¿Y cómo es el nombre de Dios? Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Ese es el nombre que Dios le mostró a Moisés para revelar su gloria. Literalmente, querido hermano, Dios te está diciendo, ¿quieres que te muestre mi gloria? Bueno, mi gloria es que yo soy soberano. Moisés, ¿querés más de mi gloria? Entiende que yo soy soberano y hago misericordia del que yo quiero y tengo clemencia del que yo quiero. ¿Habías entendido esto así? No para aquel que se arrepiente, no para el que venga a los pies de Dios diciendo, por favor. A ver, hermano, por decirlo de una manera, ¿tú tienes la idea de que alguien viene a Dios diciendo, por favor, ábreme la puerta de los cielos? Y Dios le dice, no, tú no eres elegido. ¿Tú piensas que eso pasa así? Vamos a ver en la Escritura que eso no pasa así. No, esa es la idea de alguien que no sabe quién es Dios y que no entiende la soberanía de Dios. Recuerda que hoy hablamos de justicia y misericordia desde el comienzo de la alabanza. Y si hay algo que nosotros tenemos que entender,
es que cuando decimos que Dios es injusto, no estamos entendiendo que le estamos pidiendo a Dios que sea justo. ¿Tú estás entendiendo lo que le estás pidiendo a Dios? ¿Que Dios sea justo contigo y conmigo? ¿Qué pasaría si Dios fuera solamente justo contigo y conmigo? O con toda la humanidad. Iríamos todos al infierno. Así que, querido hermano, acá hay algo que tenemos que ir aprendiendo teológicamente. Primero que, como dije, no te hagas la idea de que alguien viene diciendo, Dios, por favor, ábreme la puerta de los cielos, y él dice, no, quédate ahí porque no te has elegido, porque eso no ocurre. Eso es una imaginación de alguien que piensa positivo, por llamarlo de una manera, o se cree bueno. Ya vamos a ver las declaraciones de Dios de quiénes somos nosotros. Pero, querido hermano, justicia, lo contrario de justicia, ¿qué es? Bien. ¿Y saben qué es misericordia? No es injusticia. Lo contrario de misericordia no es injusticia. Lo contrario de misericordia, o lo que significa misericordia, es no justicia, no injusticia. ¿Por qué? Porque Dios es santo y justo. Cuando Dios ejerce misericordia, es que no está ejerciendo justicia, es no justicia, no ejerce la justicia que se merece. Y ahora, fíjate lo que acabo de decir, no se merece. Hermano, la palabra gracia y misericordia intrínsecamente te declaran que te da algo que no te mereces, no lo que te mereces. Por eso es que Dios en la elección no ejerce justicia, ejerce misericordia, porque no la merecíamos ninguno, no hay mérito en nosotros. Por eso Dios no ejerce injusticia, ejerce misericordia. Gloria a Dios que Dios no ejerce justicia solamente con nosotros. Por eso hay millones y millones de personas que van al cielo porque Dios no ejecutó su justicia totalmente. Dios no ejerce justicia con todos, pero sí ejerce la no justicia, sino misericordia en la elección de algunos. ¿Y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ti? Y acá está la respuesta más importante que vas a escuchar en tu vida. No tengo la más mínima idea. Ni por mí, ni por ti. Porque desde que Él quiere, tiene misericordia y clemencia. Así que, querido hermano, como te dije hace un momento, esto de déjame entrar al cielo, por favor, no eres elegido, no ocurre jamás. Por eso no hay injusticia en Dios. Porque Juan 5:40 y Juan 6:65, para que lo vayan anotando, Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para tener vida. Y Juan 6:65 dice, por eso os he dicho que ninguno. Y después de decir ninguno, que en el griego significa ninguno, dice puede. Viene de la palabra dinamita, de poder. Ninguno puede, ningún ser humano tiene la capacidad de poder venir a Él si no le fuera dado del Padre. Así que, querido hermano, Dios no hay injusticia porque no hay nadie diciendo, Dios, por favor, déjame entrar. Dios ejerce libremente y soberanamente la elección de cada una de las personas que Él elige, no después de que se arrepienta, porque nadie va a arrepentir a Dios a menos que Él le dé el arrepentimiento. Nadie ejerce la fe en Él a menos que Él le dé la fe. No está después del libre albedrío del hombre es que Dios te escoge. No, eso no existe. Así que, querido hermano, no hay injusticia en Dios, porque nadie quiere y porque nadie puede. ¿Por qué? Porque la condición del hombre, en Romanos 3, versículo 10 al 12, como ya lo saben, no hay ninguno justo, no hay ninguno bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y el versículo 12 termina con una palabrita, ni siquiera uno. Es como lo mismo que estábamos diciendo en Juan 5:40 o Juan 6:65. Nadie puede, nadie quiere ir en pos de Él, ni uno.
Querido hermano, la persona más buena de esta tierra que hayas conocido no busca a Dios y no va a poder buscar a Dios, a menos que Dios lo haga libre para buscarlo. Porque como hemos dicho otras veces, o eres libre para con Dios, o eres esclavo del pecado y libre de Dios, porque eres esclavo del pecado. No hay ninguno libre totalmente. Entonces, ¿qué pasa con todo esto, querido hermano? Nos va a hablar ya del texto prácticamente que me tocaba a mí esta mañana. Todavía no he entrado a mi texto esta mañana. ¿Me van a dar 5 minutitos más en la prédica? ¿Amén? ¿Quién me da 5 minutitos? Allá la hermana 5. ¿Alguien me da 5 más? Luis, ya tengo 10 minutos más. Eso se lo copié el doctor Enel. Está muy bien. Ya me conocen por no se me han levantado la mano un montón, porque si no ya me hubieran dado media hora. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, voy a tener que buscar otra excusa para predicar más. Segundo argumento, queridos hermanos. Entonces, como hemos visto del capítulo 14, el versículo 14 al 18, hemos visto que Pablo declara claramente que no hay injusticia en Dios. Créanme que hay mucho más para hablar de esto. El versículo 15 también habla de tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadeciere. Ahí hay 2 sujetos implícitos, yo, y 2 declarados. 4 veces dices, yo tendré. Yo haré misericordia. Yo me compadeceré. Yo. Es siempre Dios. Nosotros no intervenimos en eso. Pero bueno, voy a avanzar un poquito más porque el otro punto es un poquito más largo. Entonces, ¿qué pasa? Este oponente dice, bueno, a ver, como estoy entendiendo lo que me estás diciendo, y a ver, sigo pensando que Dios es injusto, a pesar de lo que me hayas dicho, entonces, si, por ejemplo, que Dios no fuera injusto, entonces Dios es culpable. Versículo 19. Pero me dirás, este oponente, ¿por qué pues me inculpa? ¿Por qué me echa la culpa a Dios? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Ah, y ahí parece bien un teólogo que entiende la soberanía de Dios, este hombre aparentemente. ¿No? ¿Quién le puede resistir a la voluntad de Dios? Dice este oponente. Y es calvinista prácticamente ahí. Entiende la soberanía de Dios. Pero lo que está diciendo, acá hermano no es una persona, dame una explicación porque estoy tratando de entenderte, casi llego a la, casi que te entiendo, pero explícame un poquito más. No, acá hay alguien que dice, ¿cómo es ese Dios que me estás presentando que se atreve a echarme la culpa cuando nadie se puede refrenar ante su voluntad? Lo hemos leído en Daniel 4:35. No hay quien detenga su mano, no hay quien le diga qué haces. ¿Por qué me echa la culpa? ¿Sabes qué está diciendo este oponente? Cuando vos no entendés la doctrina de la elección de una manera correcta, vos le estás diciendo a Dios, Dios, tú eres culpable de que yo sea incrédulo. ¡Wow! Aparentemente este hombre está diciendo, Dios es soberano. Porque él dice, ¿quién se atreve a ir en contra de su voluntad? Dios es soberano. Entonces, como Dios es soberano, yo no soy responsable. Él es el culpable. ¿Sabes qué ocurre muchas veces? Como este oponente, muchos de nosotros entendemos lo que estamos escuchando, pero la respuesta a ese entendimiento, a eso que estamos entendiendo, que lo entendemos, es equivocada. ¿Este oponente entendió que Dios es soberano o no? Sí. Y la respuesta fue equivocada. Aunque entendió que Dios es soberano. Sí, yo sé que es soberano. Y entonces, si es soberano, ¿correcto? Respuesta, yo no soy responsable. Incorrecto. Así que fíjate, hermano, que la importancia de entender que Dios no es injusto, porque puedes entenderlo, porque Dios es soberano, lo puedes entender, pero aún tus conclusiones pueden ser equivocadas respecto a estas declaraciones irrefutables de la Biblia. Así que este corazón que no está sensible a lo que está escuchando, y vuelvo a decirte otra vez lo mismo. Recordemos que aquí Pablo no está planteando de ninguna manera el arminianismo, porque si no la respuesta de este hombre no sería la misma. Este hombre está entendiendo lo que Pablo dice.
¿Tú eres elegido por Dios o no? Porque tú no puedes ir a Dios. De ti no depende. La salvación solo es de Dios. Ahora, Pablo, para refutar este argumento, el versículo 20, ¿sabe qué hace? No le da más explicación. Apunta a su corazón. Apunta a su corazón. El versículo 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Querido hermano, y esto es hermoso porque la cosa va de mal en peor. ¿Sabe por qué va de mal en peor? Porque aquí, Pablo, en vez de darle más explicación, lo único que hace es derrotarle más el orgullo. Tú, hombre. ¡Ey! Tú, hombre. ¿Quién eres? Para que le pidas a Dios cuentas. ¿Tú quién eres? Y una cosa importante te decía, porque yo puse el título, la elección del Dios soberano. Porque en griego hay un artículo. Cuando dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? En el original, en el griego, dice, hay un artículo. Lo que le está diciendo Pablo es, tú hombre, ¿quién eres para que le preguntes siquiera al Dios? Al único Dios. ¿Tú quién eres Dios para preguntarle algo a Dios? ¿Cómo te atreves? Más derrota al orgullo, no más explicación. Tú, hombre finito. Ahora, él va a hablar de esta masa, ¿no? Un barro en las manos de un alfarero. Ahora, voy a leer un poquito más el versículo para que entendamos todo el pasaje. Dice, o no tiene, diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Querido hermano, esto es importantísimo. Esta masa se está refiriendo obviamente a algo como nosotros, pero obviamente que el detalle de Pablo es no compararnos con la masa. Tú y yo somos criaturas creadas a imagen de Dios, con intelecto, voluntad y emociones. Pablo está diciendo, tú hombre, que fuiste creado a la imagen de Dios, ¿quién eres para preguntarle a Dios qué haces y por qué lo haces? Y Pablo pone esta analogía diciendo, así de absurdo, tu hombre le está haciendo como que la masa, el vaso del alfarero, en un momento de la creación, diga, para. Yo siempre quise ser una taza y me estás haciendo un plato. ¿Por qué me haces un plato? ¿Ve que causa risa? Es absurdo, ¿no? Así de absurdo, dice Pablo. ¿Es tu hombre preguntarle a Dios eso? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ustedes recuerdan quién fue Einstein, ¿no? O otros grandes sabios, o pensadores, genios de los siglos que han pasado. La sabiduría de Salomón. Bueno, es un nanogramo al lado de la infinita sabiduría de Dios. ¿Sabe qué te está diciendo Pablo aquí? A este oponente. Tú, que eres así de finito, ¿quieres que Dios te explique? Pero si ni siquiera lo podías entender. Yo tengo una pregunta. ¿Tú te entiendes a ti mismo? Levante la mano quien se entiende a sí mismo. Porque Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, dice, hago lo que no quiero. Y no sé por qué. ¿Sabes qué? Estoy vendido al pecado. Eureka, dice. Descubrí, hay pecado en mí.
Tengo naturaleza que no lo voy a poder evitar. Porque no quiero hacerlo, pero lo hago. No me entiendo, dice Pablo. Y nosotros le queremos preguntar a Dios cómo Él en su santidad, justicia, perfección, amor, misericordia, clemencia, armoniza su soberanía con la responsabilidad del hombre. ¿Quieres que Dios te lo explique de verdad? No somos capaces de entenderlo. Es lo que está diciendo Dios. Teníamos que ser como Dios para poder entenderlo. Y la analogía que pone es justamente esa. Tú eres un barro. ¿Cómo que la creación le dice al creador, ¿qué haces? Sugel dice que la mujer le dijo, cuando estaba hablando con ellos de este tema, dice que la mujer le dijo, mira, te lo pongo más simple, Sugel. Dice, es como que yo estoy haciendo con harina, huevito, estoy haciendo un bizcocho, y el bizcocho en un momento me dice, ¿por qué me haces una tortilla si yo quería hacer un queque? Así de absurdo. Así de absurdo, querido hermano. Isaías 29:16, junto con Jeremías 18, el 1 al 7, que vamos a leer ahora. Esto que está mostrando aquí Pablo es algo que ellos conocían de antes, porque en el Antiguo Testamento estaba visto de esta manera varias veces. Isaías 29:16. Escucha esto, dice, ¿lo tienen allí? Isaías 29:16. Dice, ¿será posible? Estoy leyendo una versión que no sé si es la que tienen ustedes. Dice, ¿será posible que sean tan necios? Él es el alfarero y por cierto es mayor que ustedes, el barro. ¿Acaso la cosa creada puede decir del que la creó, él no me hizo? ¿Alguna vez se ha dicho una vasija, el alfarero que me hizo es un tonto? Esto es fuerte, hermano. ¿Sabe que cuando alguien le pregunta a Dios, Dios, ¿por qué hace las cosas de esa manera? Dios le está diciendo, esa persona le está diciendo, realmente yo creo que tú no me conoces tanto. Y creo que lo que estás haciendo es medio de tontos, hacerlo de esa manera. La Biblia dice, ¿cómo puedes ser tan necio de pensar que el que te creó no sabe cómo eres? Que no nos podrías entender por qué le elige a uno y a otro no. ¿Qué te tiene que dar explicaciones? Hace poco encontré a un hombre que si mira este mensaje sabré que hablo de él, no voy a dar su nombre, y me dijo, yo creo en Dios, creo en la soberanía y todo, pero ¿sabes que estoy en una cosa en desacuerdo? No estoy de acuerdo en cómo él maneja el mundo. ¡Wow! Porque me dijo, perdóname si te ofendo. Yo le dije, bueno, ahora perdóname tú si te ofendo. Y le dije, por personas que piensan como vos está el mundo. Porque si hiciéramos lo que Dios dice, no estaríamos así. Querido hermano, literalmente, cuando tú le dices a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estás diciéndote, hey, Dios, al final, ¿no te enteras? No deberías haberlo hecho así. No estoy de acuerdo con cómo diriges el mundo. Si alguna vez se te cruzó de esa manera ese pensamiento, tú eres del lado del oponente. Y Dios no es tu Señor. Tú crees que es tu Salvador, pero para ser tu Salvador primero tiene que ser tu Señor. Jeremías 18, del 1 al 7. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y estaba haciendo. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Estaba haciendo la vasija, imagínate, llega a la casa del alfarero y estaba en la vasija, y ustedes han visto cuando se hace una vasija, que la está haciendo y en un momento hace, y se desarma toda la vasija, se echó a perder.
¿No lo han visto en la película o en un documental? Fíjate lo que dice. Y volvió e hizo la otra vasija según le pareció mejor hacerla. El alfarero, según le pareció, hizo otra vasija, pero como él quiso hacerla. No le preguntó, oye, ¿cómo quieres que te la haga? La hizo según el alfarero. Entonces vino palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros como el alfarero o casa de Israel? ¿No podré hacer lo mismo como alfarero o casa de Israel? Dice Jehová. Y aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Qué fuerte, ¿no? Ellos estaban entendiendo claramente lo que Pablo estaba diciendo. El alfarero hace lo que quiere con su barro, con su masa. Ahora no perdamos de vista que esta masa es corrupta. Nosotros somos así. Por eso después dice que va a hacer de esa masa, de esa misma masa corrupta, vasos de honra y de deshonra. Pero quiero decirte algo para darle hasta aquí mucha teología. Te voy a dar un momento de aplicación. Y quiero citar a Spurgeon para ello. Spurgeon decía ante esto que el hombre quiere cambiar los roles, pasar a ser él el creador y Dios el creado, hacerlo su imagen, controlable, guiable, manejable. Dice, los hombres, dice Spurgeon, voy a citar una pequeña cita de un texto grande, voy a citar la primera parte. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Dios es el creador de los cielos, amén. Dios es el que hace maravillas, amén. Dios es el Dios que da dones, amén. Dios es el Dios milagroso, amén. Pero cuando decimos que Dios está sentado en su trono, ahí comienzan los problemas. Porque ya es el rey, ya es el amo. Y nosotros tenemos problemas con que Dios sea el amo de nuestras vidas. Ahí radica el problema. Somos de aceptar a Dios en todo lugar, menos en su trono. Queridos hermanos, los que me están escuchando del fondo, ¿me escuchan? ¿Me escuchan del fondo? ¿De qué lado estás? ¿Te rechinan los dientes cuando Dios se sienta en tu trono y te dice cómo debes vivir? ¿O eres de lo que vive como quiere? Porque no acepta que Dios esté en el trono, pero sí le deja que esté en cualquier parte, menos en el trono de tu corazón. ¿Cómo vives? ¿Cómo vivo? ¿Cómo pienso? ¿Qué hago? Querido hermano, de verdad queremos pedirle a Dios que nos explique cómo Él armoniza su soberanía y nuestra responsabilidad, si ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos y queremos entender al Dios infinito en sabiduría. Vamos a avanzar un poquito más. El versículo 21, como dije, la masa esta que tiene de potestad es una masa corrupta. Y cuando hablamos de esta masa corrupta tenemos que entender que Romanos es una carta. ¿Recuerdan? Es una carta, ¿no? También otra de las cosas profundas que a veces uno dice. Y nosotros llevamos, ¿qué? 1 año y pico ya con Romanos. Pero esta carta fue leída de principio a final por los oyentes en un rato. ¿Saben cuánto se demora en leer Romanos? Aproximadamente 50 minutos. Leerla tranquilamente, en 50 minutos te lee. O sea que ellos, cuando Pablo está diciendo esto, no tenemos que hacer como nosotros de recordar acá hace 9 meses atrás que estuvimos viendo Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, donde vimos la responsabilidad del hombre. Ellos lo acababan de escuchar hacía 20 minutos. Que el hombre es inexcusable. Romanos 1, del 18 al 20. La ira de Dios
se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con una injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Pero las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo de la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Literalmente están diciendo, somos todos responsables. Así que Dios no es culpable, porque nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Y esto de no entender la armonización entre la soberanía y la responsabilidad del hombre, no implica que Dios sea injusto ni culpable. Somos nosotros los que no lo entendemos. Pero como dijimos que la gloria de Dios, una de las características es que se ha revelado, y las características de esa revelación de su gloria, del único Dios, es misericordioso, clemente, tardo para la ira, amor, justo, santo, perfecto. El versículo 22 al 24, lo leo, y que Dios, si queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también la de los gentiles. Querido hermano, Dios ha manifestado su gloria desde siempre. Todo lo ha hecho para manifestar su gloria desde la antigüedad. Siempre revelado cómo Él iba a hacer las cosas y cómo hizo las cosas. En Él no hay sombra de variación. A Esaú amé, a Jacob aborrecí. Y así siempre Dios ha escogido a un pueblo, a un remanente. Y de esa masa corrupta, Él es soberano para hacer vasos de honra y vasos de deshonra. Y una cosa importante, sin entrar mucho en el texto griego, quiero decirte que la voz usada para la primera parte del versículo 22 está en voz media. ¿Y eso qué significa? Que estas personas libremente y voluntariamente se van preparando para el día de la ira. Ahora, cuando dice que Dios, haciendo notorio su poder, en el versículo 23, hizo vasos de honra que Él preparó. Voz activa. Amén. Así que Dios no es responsable. Dios, querido hermano, no crea maldad en el hombre para que se vaya al infierno. Dios no tiene contacto ni relación con el pecado. Dios no tiene coacción con el pecado. Dios no te impulsa a pecar. Tú no te transformas en pecador cuando pecaste. Tú pecas porque eres pecador. Así que, querido hermano, el texto dice, Dios tiene una paciencia. Dios tiene una paciencia. ¿Tú te acuerdas antes de llegar a Cristo? Lo que hacías, lo que eras. Y sin embargo estás aquí por su gracia. Qué adolescentes éramos, ¿no? Qué jóvenes. Sin embargo Dios en su paciencia nos soportó. Y en un momento de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, Él nos llama. Y el versículo 24 dice, a los cuales también ha llamado. ¡Wow! ¿Recuerdas ese día? Yo siempre recuerdo a Lázaro. ¡Lázaro, ven fuera! A ver, espera, voy a ver si decido aceptarte en mi corazón. Lázaro, ven fuera. ¿Dios tenía poder para levantar a todos los del sepulcro o no? Pero solo levantó a los que Él escogió. Tú fuiste escogido en un momento de tu vida. Tú entiendes que tú eras un reprobo, pero por la misericordia de Dios te hizo acepto en el amado en Cristo. Podríamos recitar de memoria todo el capítulo 1 de Efesios y quedar rendidos ante esta majestad del amor de Dios. Querido hermano, el tema de la elección no es el tema de justicia,
el tema de la elección es misericordia. El tema de la elección de Dios es misericordia y no justicia. Estos vasos de deshonra, claramente, como dije, son los que Dios no ha escogido, pasó por alto, pero son responsables de su pecado. Ya lo vimos claramente en capítulo 1, 2 y 3 de Romanos. Lo que la refutación a este oponente está diciendo, ¿cómo que tú estás diciendo que Dios te ha hecho incrédulo? Dios no hace incrédulos, Dios no crea maldad en las personas, porque Él no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Así que, querido hermano, otro pasaje que quiero ver es, aquí lo tenemos, dame un segundito, que a veces se traba esto. No, es que yo estaba pasando mal. Miren los versículos 25 en adelante, y con esto voy terminando. Dice ahí la palabra de Dios, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¡Wow! También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena en el mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, otra vez, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¡Wow! O sea, esto está, lo que quieren anotar, está en Oseas capítulo 1, versículo 9, el versículo 10, el capítulo 2 y versículo 23. Esto que está relatando aquí Pablo, que ellos lo entendían. Y cuando habla de Isaías, está en Isaías capítulo 10, versículos 22 y 23, y está en Isaías capítulo 1, versículo 9. Querido hermano, esto que declaran en los primeros versículos referente a Oseas, ¿recuerdan que Oseas era... Israel les comparaba allí con una prostituta, que fue allí prostituyéndose, pero sin embargo, la promesa es que había un remanente, una descendencia. Dentro de este Israel físico, siempre Dios le dijo que había un remanente espiritual, un remanente que creería en la esperanza de la promesa a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ¿en cuál era la promesa? ¿En cuál serían benditos? En la simiente, en Cristo. El pueblo de Israel físico, dentro de ese pueblo físico tendría una descendencia llamados hijos de Dios dentro de Israel, pero espiritual, por la fe en Jesucristo. Y luego se ampliaría a las naciones, que vendríamos a ser vos y yo, los gentiles, lo que hoy llamamos la iglesia del Dios viviente. Siempre Dios tuvo un remanente elegido, porque si no, absolutamente todos pereceríamos en el infierno. Así que no hay injusticia en Dios, hay misericordia. Dios no es culpable, somos responsables. Amén. Podemos hablar un poquito más, pero lo voy a dejar allí. Pero solamente para concluir una aplicación es que, como la palabra de Dios del versículo 6 que estuvimos viendo, nunca fracasa. No es que Dios no haya cumplido su palabra, Dios ha cumplido su palabra. Hay un remanente espiritual del pueblo de Israel que está viniendo a los pies de Cristo, que tuvo la esperanza en el Antiguo Testamento, en esa simiente, y hoy nosotros somos la iglesia, los gentiles, que es la bendición a las naciones desde Abraham. Así que Dios no ha fallado en su palabra y nunca fallará. Nunca fallará. Entonces, querido hermano, ¿sabes qué? ¿Cómo sería la predicación de nuestro evangelio de ahora en adelante ante esto? Es una de las preguntas de la coinonía que he puesto. ¿Sabes qué quiero pedirte esta mañana, hermano? Primero te dije esta pregunta, ¿de qué lado estás? ¿Del oponente o de Pablo? Hermano, deja de defender a Dios cuando predices el evangelio. Dios no necesita que lo defiendas. Tú muestra la grandeza de Dios
Muestra la gracia de Dios. Muestra ese amor incondicional, porque si no nadie veríamos a Dios. Ese es el evangelio que debes predicar. No defiendas a Dios para que no parezca injusto. No suavices a Dios. No suavices el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo quien en él cree. Pero nadie creería a menos que Dios lo haga libre para creer. Por eso no suavices el evangelio, no intentes corregirlo un poquito, no lo haga más llevadero. La salvación es de Jehová. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre, te doy muchísimas gracias por esta mañana. Ruego, Señor, por tu misericordia, con la cual nos hiciste aceptos en el amado, que esta tu palabra se haya entendido bien, Señor. Dios, yo te ruego que quites la duda, quites la incertidumbre, Señor, y toda pregunta, porque como hemos visto, ni siquiera tendríamos que atrevernos a preguntarte. Señor, ayúdanos a comprender quién eres. Porque si hay algo que podemos aprender de ti, Señor, en lo que has revelado de ti mismo, es que no hay un Dios como tú. Y que si no fuera por tu misericordia, hoy no estaríamos aquí. No nos esperaría el cielo, solamente el infierno. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Señor, que nuestro evangelio a la hora de ser predicado a este mundo sea mostrarles tan grande amor, que a pesar de la masa corrupta que somos, ¿cómo, Señor, pudiste entregar a tu Hijo por personas como nosotros? Eso es el evangelio. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén.